Gracias, bueno, proceso. Es peligroso hacer oraciones un domingo en la mañana tan largas, porque algunos pueden seguir con los ojos cerrados. Está diciendo, Dios, que termine, que termine. No, buenos días. Qué chévere vernos, qué chévere estar en persona, qué bueno el ambiente que se produce cuando estamos creyentes juntos, cuando Él está más presente aquí. El 24 ya se cumplieron 3 años que se fue mi papá. Y estábamos recordando, y un tiempo antes decía, ¿hacemos algo o no? Dice, pero hablamos con Sandra y pues sería como una reunión de celebración, porque pues él ya no está. Pero no, fuimos donde mi mamá y ella tenía un almuerzo con mi sobrino, entonces estuvimos los dos, pero recordando y agradeciéndole a Dios. Él, una persona en su comportamiento honorable, recto, pero con Jesús era bien así. Él era así. Asistió a algunas reuniones, pero era muy reservado en cuanto a lo de Dios. Pero en el último tiempo pudimos estar con él. Una noche antes fuimos a su habitación con Sandra, recibió a Jesús, reconoció que lo necesitaba, renunció a cantidad de cosas y la felicidad más grande es que él está feliz. Creo que ese es el logro más grande que podemos nosotros como creyentes encontrar para nuestras familias, para los seres amados, que cada uno se vaya con Jesús. Y estaba hablando ahorita con Gracielita. Y en esos días, justo antes, unos meses antes de que él se pusiera mal, oramos por una persona de cáncer y Dios la sanó. Y oramos por mi papá y nada. Entonces, uno se pone a veces a pensar, pero ¿por qué pasan estas cosas? Y Dios nos mostraba dentro de su infinito amor, Él sabe cuándo es el momento de cada uno, Él sabe qué camino va a tomar. Ahorita que veo a Fernando y Marlene, recuerdo en el momento ¿se acuerdan? El momento de Sergio, nosotros estuvimos allá con él. Estaba su cuerpo ahí. Y la primera intención fue orar porque Dios lo levantara, porque lo resucitara. Y Dios nos detuvo. No entendíamos en ese instante cómo nos va a detener de una oración si se ve tan bien. Y después lo entendimos. Dios nos dijo, nunca. Buenos días, jóvenes. Dios nos dijo, nunca Sergio iba a estar tan cerca de mí como en este momento. Y pues nosotros solo podíamos percibir el dolor de los papás. Pero no lo entendíamos en ese instante y ahora agradecemos. Sergio está feliz con Dios. Y no hay nada más grande que eso. Aquí podemos tener 1000 logros, podemos hacer 1000 cosas. Y es valioso y es importante. Y claro, es la realización y un legado. Pero no descuidemos la parte más importante. A veces creemos que nos morimos y ya. Es más fácil a veces creer eso. Hay personas que lo creen y ya. Pero el saber que algunos van a morir, otros podemos ser raptados con Jesús. Después vamos a estar aquí en la tierra por 1000 años con Él. Eso como que no se nos cuenta, eso no lo sabemos. A veces pensamos con Sandra, la eternidad no será como muy cansada. Cuando uno tiene problemas, cuando uno tiene circunstancias, cuando uno está angustiado, le parece una jartera, le parece un tiempo interminable. Pero cuando uno está feliz, no quisiera perpetuar esa felicidad. Cuando uno está alegre, cuando el corazón salta, uy, qué cosa tan espectacular poder estar siempre así. Y hablando un poquito de esto que les vengo diciendo, ya que llegaron los amigos de Chía, hubo una persona que perteneció al grupo en Chía, Patricia, y pues ella iba, estuvo un tiempo, se alejaba, y en fin. Nosotros
siempre con respeto. Si una persona quiere venir, bienvenido. Si se quiere ir, sí, estaba pensando el nombre de una fundación, pero no sé. Le dije a Sandra y no sé si les gustó, se llamaba Ahí está la puerta. Pero suena como, si quieres, sí. Pero no, ella, a veces hablamos por teléfono, a veces nos encontrábamos. Hace un tiempo nos llamó, nos invitó a almorzar, estuvimos hablando, estuvimos orando por ella. Y se enfermó, fue un poco para atrás. Y toda la familia, casi toda la familia es creyente. Yo sé que todos estuvieron hablando con Dios, intercediendo por ella, de cómo lo sienten, de cómo perciben a Dios. Pero Dios nos permitió a Sandra y a mí, eso es lo que les cuento, ir el martes. Nos puso algo acelerado en el corazón de ir allá donde ella. Llamamos a Marcela y nos dijo, pues esa fue la señal, si llamamos, si nos dice que vengan, vamos corriendo. Y si nos contesta, empezando por ahí, sí. Y nos contestó el primer milagro. Segundo que nos dijo que sí, que estaba bien, estaba con 2 hermanas más, y ella había aceptado, sobre todo que ella había aceptado, porque es feo como imponer algo. Con Dios es de respeto, es de amor, es de prudencia. Entonces aceptó, fuimos y se dio el momento y pudimos orar, pudimos romper cosas, pudimos reafirmar cosas y nos fuimos. Supimos que después estaba con dolor y con alteraciones, después todo eso bajó y se fue con Dios. A veces uno dice murió y es tristeza, pero no, se fue con Dios. Vive, realmente vive, está en un cuerpo diferente. Bueno, todavía el cuerpo no, pero vive realmente. Y eso es una ganancia. Y esa es la satisfacción más grande, que podamos cerciorarnos que las personas que amamos o que de alguna u otra forma hemos tenido alguna interrelación se puedan ir con Dios. Es lo más grande. El resto, yo estaba mirando aquí me llegó la hoja de vida de ella el miércoles, de logros, por favor, de física, de doctorados, de 1000 cosas, de investigación. Y todo eso con Dios es importante, porque uno puede transmitir cosas y experiencias y logros, pero creo que el logro más grande es estar ahorita con Jesús, es reconocerlo y poder tener vida eterna. Yo puedo tener 1000 filosofías, pero en determinado momento las filosofías no me dan vida eterna. Las filosofías no me pueden enseñar qué va a pasar mañana. Me pueden dar unas supuestas respuestas y muchísimas preguntas, pero Jesús nosotros lo sabemos de primera mano, es el camino, es la puerta, es la entrada. Ahí está la puerta, pero la de Jesús, para entrar. La grande o la pequeña. La Biblia dice que es la pequeña, pero con él pequeño tiene que ser enorme. Y bueno, ya les conté un poquito de esto. Quería hacerles una pregunta. Si ustedes se imaginan, o qué se imaginan más bien, cuando les digo clamarle a Dios, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Alguien me puede decir? Clamarle a Dios. Pedir, orar. Cuando no ya todos los recursos, es lo que queda de cuando hay más. ¿Y cómo le clamo? ¿O qué imagen tienen? Pues yo lo viví, clamándole a Dios. Como desesperado. La primera imagen que yo tuve cuando pensé en clamar era como arrodillado así pidiéndole. ¿Cierto? Uno se imagina que con Dios es pedirle, pero según la Biblia clamar es esto. Yo le pido a Dios algo, lo pido según la palabra. Yo le pedí una esposa y me la dio, pero si yo le hubiera pedido una esposa que tuviera esposo, pues no me la hubiera dado. O sea, hay que ser de acuerdo con lo que Dios dice. Congruente. Pedirle y el clamar es darle gracias por eso que le pedí. Porque si yo le vuelvo a pedir y pedir y pedir, lo que hago es ahogar la semilla y estoy desconfiando de que Él me oye. Y estoy viendo que Dios es un Dios sordo o es un Dios insensible. Y es todo lo contrario. Él dice que hasta los intentos
de oración, Él los escucha. Así que, ¿a qué voy con todo esto? Es que Sandra y yo estuvimos hablando de hacerme justicia, de ir ante el tribunal de Dios, de las cortes celestiales la vez pasada. ¿Y por qué lo decíamos? Porque uno tiene ganadas muchas cosas, ¿cierto? Con Dios. Pero el que las tenga ganadas no significa que ya sean mías. Fe realmente es lo que yo creo. Uno dice, tenga fe, pero ¿fe en qué? Tengo algún problema, tengo alguna circunstancia, ¿y cómo salgo de ahí? Tenga fe, muchas personas dicen. Pero ¿cómo hago para creer? Y hablando con Dios, primero nos dice, primero hay que ver quiénes son ustedes en Jesús. Y uno no sabe mucho. Uno se anda menospreciando, uno se anda latigando, uno se anda sintiendo culpable. Y eso es un trabajo de abajo. Con Dios es que somos príncipes, que somos escogidos, que somos la niña de sus ojos, así suene raro, pero somos eso. Somos sacerdotes, somos lo más valioso. Valemos la sangre de su hijo, pero a veces como que eso nos resbala si no lo escuchamos. Y es tener la certeza de que Él nos escucha. Ustedes pueden ir a golpear en una casa, a preguntar a alguien, y golpean, y no saben si está. Eso es como unas, no certeza, ¿cierto? Pero están confiando que de pronto salga. Pero si llaman a alguien y le dice a las 2 nos vemos, llega a la casa y golpea, hay una certeza que le van a abrir. Eso es con Dios. Nosotros estamos creyendo como antes, como que de pronto me oye, de pronto me escucha. Como dice esto malo, entonces ya no me va a atender. Pero Dios siempre está ahí. Es tan amoroso, es tan especial. Estábamos hablando de lo del trono, del tribunal, de hacer justicia. ¿Por qué pide uno justicia? La vez pasada hablamos de la mujer del juez injusto, ¿cierto? La viuda que iba y golpeaba y le decía, le pedía que le hiciera justicia. Y le hizo justicia. ¿Y se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Que si tan solo tocara su manto, entonces sería sana. Y Jesús le dijo que era sana. Él nos da lo que le pidamos. Y lo más grande es hacer justicia, porque cuando uno le pide que le haga justicia, están todos los problemas, están todas las circunstancias, pero como que no lo sabemos. Eso como que entra por un lado y se va por el otro. A veces creemos que Dios castiga. ¿Dios castiga? ¿No? ¿No? ¿Seguros? ¿Qué hace Dios? ¿Disciplina? Disciplina. ¿Y cómo lo hace? ¿Pero cómo? ¿Con qué? Es con la palabra. La palabra es la que nos... Cuando uno dice castigo, se imaginan los papás quitándose el cinturón y pegándole. Bueno, a mí me pasó algunas, pues sí. Y hoy lo reconozco, no como ese que confiesa que le pegan, que dice que me lo merecía. Pero viéndolo bien, sí, era una época bien complicada. Pero cuando Dios lo hace con amor. Su palabra me muestra que me alejé, que lo único que Él quiere es envolverme con amor para ayudarme, para protegerme. Pero yo generalmente me veo cautivo o atrapado por la culpa y no me dejo acercar. Un ejemplo, dije una mentira. Pasó alguien y me cerró y lo miré feo y pensé algo bien feo y de pronto hasta algo le dije. Entonces yo dije, no, ya, como que, entonces esta noche no oro, esta noche no me acerco con Dios, no leo la palabra, la mañana siguiente le digo buenos días, pero me voy alejando. Y eso es lo que quieren allá abajo. Pero con Dios es muy sencillo. Si la embarro, si hago algo malo, simplemente reconozco, le digo, Señor, confieso con mi boca, pensé algo malo, sentí algo malo, le deseé muchas cosas malas, Señor, aquí estoy, y gracias por tu perdón. Y seguir con Dios es muy fácil, no es de latigarse, no es de lacerarse, es de, si hago algo malo a la luz de su palabra, lo confieso,
No tengo que confesárselo a 1000 personas, se lo confieso a Él. Eso es suficiente para que Él me escuche. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? Ahí dice que el hijo pródigo volvió en sí. Volver en sí es como cuando a uno se le quita un velo. Por años uno anda sin Dios. Uno cree que no lo necesita. Y hace su vida y tiene sus opiniones. Respeta a los demás aparentemente, pero cuando uno vuelve en sí, reconoce que necesita un Salvador, que necesita a Jesús. Ese volver en sí con el hijo pródigo, tan pronto volvió en sí, él confesó con su boca. Uy, en la casa de mi padre yo tenía esto y esto y esto y esto, y los siervos vivían así, yo aquí comiendo con los cerdos. El confesar con su boca lo vuelve uno al camino con Dios. Y yo, ¿qué les estoy diciendo? ¿Por qué les digo todo esto? Porque Sandra les va a hablar de esto profundamente y con la Biblia para que quede más claro en el corazón. Les dije que algunas veces tuve corrección fuerte, ¿cierto? Con cinturón. Pero la vez que más sentí corrección con mis papás fue un día que llegué, y yo le he contado de mi vida, un día que llegué 6 de la mañana, totalmente perdido, con el carro, ni idea cómo lo había estacionado, y entré a la casa y mis papás me miraron, y no me dijeron nada, pero me miraron con amor. Ese fue el día que más fuerte sentí cosas en el corazón, más que castigos, más que otra cosa, y ese fue el día en que Dios lo permitió para que escuchara de Él, para que supiera que Jesús me amaba y que lo necesitaba. Yo sé que cada uno de nosotros tiene un día específico en que reconocemos que solos no podemos, que necesitamos de Jesús. Y Él siempre está ahí dispuesto con amor a decirnos, yo les ayudo en lo que necesiten. Bajar de peso, conseguir trabajo, conseguir esposo, si no están casados. hay que ser claro, que a veces sí. O como le preguntamos a una persona que no vino, ¿cómo está su esposo? Y nos dijo, pues hay mejores. Es muy chistosa ella. Pero ¿qué voy con todo esto? Clamar es dar gracias a Dios. El reconocer que Él hizo todo por nosotros nos da identidad. Y cuando uno está en esa posición puede pedirle sin culpa, sin remordimiento, con todo el derecho, que le haga justicia para que le ayude en todos los caminos. Y Él está ahí listo, está presto a ayudarnos a lo que necesitemos. Un nuevo trabajo, un ministerio, ir a otro país, una puerta abierta. Dios sabe todo lo que cada uno necesitamos. Estar firme en quién soy, una pareja, cómo educo a mis hijos. Todas estas cosas, Él está ahí y no es religioso. El día que uno entiende que Jesús es relación, le cambia la cosa. Ya no es culpa, no es señalamiento, no es no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Eso es ley, y eso condena, y eso carga. Y nunca da respuesta, nunca da solución. No es que sea mala, pero no da respuesta. Jesús sí da respuesta. Y Él tiene toda la ayuda para cada uno de nosotros. No me extiendo más porque pensaba ir hasta las 2 de la tarde, pero creo que Sandra ya me está... No, yo hablo poquito, pero quería decirles eso en mi corazón. Él está ahí, está listo a lo que cada uno necesita. Y pues hoy quería decirle a Patricia, un abrazo allá con Jesús, para los que la conocimos. Y creo que eso es lo más importante. Seguid. Bueno, otra vez buenos días. Qué bueno verles. Qué bueno verles. Sé que para algunos no es fácil venir hoy. Hoy la enseñanza se llama Hazme justicia. Y vamos a hablar de una palabra que está escrita, que se llama justicia. Esa palabra es justicia. Está escrita en la Biblia, la vemos mucho, sobre todo en el Nuevo Testamento, y lo habla Pablo. Pablo lo habla casi en todas las cartas, mucho en Romanos, y a veces nosotros como que no entendemos bien qué es eso, ¿no?
hazme justicia. Y es una palabra muy clave, que si no la entendemos, el Evangelio, lo que hizo Jesús en la cruz, como que pierde valor, porque si no lo entendemos, no lo creemos, ¿no? Y no creemos bien, ¿verdad? Y entonces resulta que en este tiempo nosotros necesitamos ser una iglesia con poder, no una iglesia que habla mucho y es muy religiosa, pero que da como pereza, ¿verdad? Que en las circunstancias en las que está el mundo, para donde va el mundo, lo que viene, el mundo de afuera necesita ver el poder de Dios, ver a Dios. Y los llamados a eso somos nosotros, sus hijos. Y yo voy a empezar con un ejemplo. Imagínense que yo me paro aquí y enseño todos los días. Hago reuniones todos los días y enseño. Y cuando no estoy enseñando esto, entonces estoy ayudando a las personas, voy a los hospitales y oro por los enfermos y ayudo a las personas y al que tiene dolor y tristeza lo consuelo y le doy todo lo que tengo al que está pobre. Y la gente me agradece porque le ayudo a llevar las cargas, a que tiene su carga, en fin, ¿no? Entonces la gente me dice, ay, muchas gracias, se ganó el cielo, que Dios la bendiga, que Dios le tenga en cuenta. Ustedes, y yo les quiero preguntar algo, ¿haciendo eso iré al cielo? No. Aquí, es por obras, ¿verdad? O sea, eso no me garantiza que voy a ir al cielo por todo eso que yo hago, ¿no? ¿Por qué voy al cielo? ¿Por qué? ¿En qué? En Jesús y en lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? En la cruz. La palabra justicia, vamos a mirar qué significa. Cuando decimos a Dios, hazme justicia, o decimos somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, a veces decimos eso porque está escrito, pero ni entendemos qué significa, ¿verdad? ¿Y qué significa la palabra justicia? La palabra justicia no tiene nada que ver con mi comportamiento, nada que ver. La palabra justicia significa estar en la posición correcta. Estar en la posición correcta. Y les voy a poner otro ejemplo. Imagínense ustedes a un papá, ¿verdad? Los que son papás y los que son hijos, bueno, un papá que tiene un hijo. Y resulta que ese papá duró algunos años construyendo una casa para su hijo. Y le entregó la casa al hijo. Pero de pronto vinieron unas personas y sacaron al hijo de la casa y se posesionaron de ella y están viviendo ahí. El hijo tal vez está pasando necesidad. Y el papá quiere hacer justicia. ¿Qué haría el papá? ¿Qué sería lo correcto? Ir a lo legal. Pero ¿para hacer qué? Para sacar a La la restitución del tiempo. Para volver a entregarle al hijo y además darle la del vecino. No. ¿Cierto? Lo que es. ¿Cierto? O sea, volver a ponerlo en la voluntad del Padre, ¿verdad? En el lugar correcto. Eso significa hacer justicia. Cuando nosotros estamos sin Jesús, ¿verdad? No vamos al cielo. Cuando nosotros estamos sin Jesús, no tenemos la plenitud de las bendiciones de Dios, tenemos su misericordia. Pero a veces la misericordia de Dios, sin Él, o sea, sin Jesús no podemos ir al cielo, Él es el único camino. Las obras, yo me puedo portar muy lindo, puedo hacer muchas lindas obras, puedo entregar todo lo que tengo a los pobres, pero si no tengo a Jesús no voy al cielo, ni soy hija de Dios. A veces creemos que todos los seres humanos son hijos de Dios, porque somos creados por Dios, pero no, somos criaturas de Dios. Entonces, cuando Dios hace justicia, cuando Dios hace justicia, es que vuelve y nos pone en la posición que Él quería, ¿verdad? En la posición que Él anheló, en la posición por la cual Él creó al ser humano. Recuerden que desde Adán y Eva, el hombre perdió la posición. Y entonces, la única manera de hacer justicia es a través de Jesús. Y es cuando una persona reconoce
que por muy buena que sea o por muy bien portada que sea, no puede llegar al cielo. Que por muy buena que sea, no pueda ganarse la bendición de Dios. Tal vez algunos tengan mucho dinero, pero no tienen paz, pero sus hijos están destruidos, su matrimonio está destruido. Tal vez algunos tengan un lindo matrimonio, pero no tienen dinero o están enfermos. Pero cuando de verdad llegamos a ser hijos de Dios, la idea es que haya una integridad en nosotros, que volvamos a obtener, a estar en la posición en la cual Dios nos creó, y Dios no nos creó para que sufriéramos. Esa no es su intención. Dios no nos creó para que la pasáramos mal, para que aprendiéramos, no. Él dejó su palabra para que aprendiéramos. Y es la forma como Él nos disciplina. Entonces, hacer justicia es volverme a poner en la posición correcta, en la posición de poder recibir, en la posición de tener privilegios, en la posición de tener derechos y en la posición de tener lo mismo que tiene Dios, de poder poseer lo mismo que le pertenece a Dios. Eso es hacer justicia. Entonces, cuando uno le dice a Dios, hazme justicia, ¿verdad? O yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, puedo entender que estoy en la posición correcta, pero es a través de Jesús. No es por mí, no es por mis obras, no es por mi comportamiento. Vamos a leer una cita que nos va a ilustrar un poquito. Vamos a leer hoy poquitas, voy a hablar más. Bueno, vamos a intentar. Vamos a leer Romanos 5, 17 al 21. Romanos 5, 17 al 21 dice, pues si por la transgresión de uno, o sea, por el pecado de Adán, ¿cierto? Haciéndolo pues entendido. Si por el pecado de Adán reinó la muerte, ¿verdad? ¿A qué se refiere la muerte? Dios había creado al ser humano eterno, para que en esta tierra viviese eternamente. Era la intención de Dios. La intención de Dios era que el ser humano gobernara la tierra, sojuzgara, que nada lo dominara, sino que él fuera el que gobernaba. Y había hecho al ser humano para que tuviese una relación con Dios, para que el ser humano pudiese decidir, tuviera la libertad de decidir estar con Dios y tener una relación cara a cara con Dios. No como a veces hemos pensado que a veces tenemos una relación, pero tenemos como velos delante que no nos dejan entender bien, y a veces tenemos una relación que no es la correcta, y por eso creemos incorrectamente, y por eso muchas veces somos una iglesia sin poder, a veces fracasada, a veces que no mostramos al Dios poderoso que tenemos. Dios lo había creado de esa manera, pero entró la muerte, o sea, entró todo tipo de muerte a la relación con Dios, entró el temor, entró el pecado, entraron muchas cosas. Y el hombre también tenía un tiempo sobre la tierra, ¿verdad? Ya no iba a ser eterno. Y luego dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. O sea que cuando nosotros no solamente hacemos una oración de decir, yo acepto al Señor Jesús en mi corazón, pero ni entiendo qué es eso. Y tal vez algunos podemos decir, yo sí creo en Jesús, claro, Jesús es el Hijo de Dios, y ya, entonces ya con eso. Pero sigo viviendo una vida fracasada, sigo viviendo una vida que no muestra, que no es testigo de Dios. ¿Verdad? Si ustedes piensan en el hijo de la reina Isabel o de Bill Gates, ¿ustedes cómo se lo imaginan? Que anda a pie, Feo. lleno de deudas, que le toca ir al CISBEN, ¿sí? ¿Verdad? En lo humano, tiene todo lo que el humano puede dar, todo lo que el dinero humanamente puede dar, todo lo que la posición humanamente puede dar, ¿verdad? A veces uno mira, por ejemplo, esos hijos de famosos que hacen en esas redes sociales locuras y todo el mundo lo sigue, y yo digo, bueno, esto lo siguen porque es el hijo del famoso,
Pero si fuera uno que nadie lo conoce y empezara a hacer esas estupideces, pues nadie lo va a De hacer, pronto ¿verdad? algunos lo siguen. Es el apellido, es el linaje que tiene, lo que hace que así haga estupideces, tiene millones de seguidores. Y la gente además lo quiere hasta imitar. Y si se pone una camiseta horrible, rota, espantosa, todo el mundo la quiere comprar. Y si la vendieron en Zara, se agotó. Y uno dice, wow, ¿verdad? Entonces, en Jesús tenemos nuevamente vida cuando nosotros reconocemos que lo necesitamos y reconocemos lo que Él hizo en la cruz. Ahorita vamos a mirar, ¿verdad? Y en ese momento dice que recibimos abundancia de gracia y el don de la justicia. La abundancia de gracia nos dan abundantemente la posibilidad de tener lo que no nos merecemos, lo que nunca nos podríamos merecer ni ganar. Nunca. Y el don de la justicia. Cuando dicen don, es un regalo. O sea, es algo que no nos podemos ganar. El don de la justicia es volvernos a ubicar en esa posición correcta delante de Dios. Es una posición donde nos es restituido lo que nos fue robado, lo que nos fue quitado. Es una posición donde podemos volver a ser hijos. Y a veces decimos, sí, hijo de Dios. Bueno, sí, fracasado hijo de Dios. Como que no le damos el sentido de lo que tiene ser hijo de Dios, ¿verdad? Hablábamos del hijo de un famoso aquí, o de una reina, o de un rey, o del que sea, y pues nos imaginamos, wow, y es lógico que ande en X carro, es lógico que ande de X manera, es lógico que, ¿verdad? Que viaje, que haga muchas cosas. Pero tal vez el hijo de Dios, no. Pero ¿saben por qué? Porque no hemos creído, no hemos aprendido bien, y no hemos creído bien. Bueno, dejémoslo hasta ahí. Ahorita seguimos leyendo. Dejémoslo hasta ahí. Entonces ya entendimos bien qué es la justicia, ¿verdad? Es volver a estar en la posición correcta. Es que nos restituyan lo que nos fue quitado. Pero no solamente eso. Adán y Eva, cuando decidieron, porque fue su decisión, fueron engañados, pero fue su decisión, nadie los obligó, ¿verdad? Cuando decidieron escuchar al diablo, ¿verdad? Y ser engañados, entró en ellos el pecado. Y el pecado hizo que tuviesen una naturaleza caída. El pecado hizo que viniera sobre ellos castigo. El pecado hizo que viniera sobre ellos enfermedad. El pecado hizo que viniera pobreza. El pecado hizo que viniera destrucción. El pecado hizo que viniera confusión. El pecado hizo que viniera ceguera para no ver y entender a Dios. Entonces, hacer justicia también significa que somos limpios de ese pecado. O sea, volvemos a estar en la posición inicial, como Dios nos hizo, como fue el sueño de Dios. Y alguno puede decir, ah, sí, pero yo llevo muchos años en la iglesia. Y además soy ujier, y soy de alabanza, y a veces predico, pero yo todavía me equivoco. Y además, pues, me duele por aquí, y platica como que no tengo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No estamos creyendo bien, ¿verdad? No estamos creyendo bien, todavía nos estamos dejando engañar. ¿Por qué? Porque dice que fuimos hechos nuevas criaturas. O sea, fuimos hechos, y esa nueva criatura significa una nueva especie, un género, algo distinto. O sea, un hijo de Dios es algo distinto a uno que no es hijo de Dios. Tiene que ser una especie distinta. No es lo mismo. Pero a veces somos lo mismo. Lo único es que a veces hablamos con un lenguaje religioso. Amén, aleluya, hermanito. Inclusive muchas personas que no son hijos de Dios se comportan mucho mejor que muchos que se llaman hijos de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que cuando soy hijo de Dios, vuelvo como a la posición cero, a la posición correcta delante de Dios. Y eso significa que por fe, oigan esto, no es por mis obras, no es porque
por mi fuerza de voluntad que yo dejo de emborracharme, porque antes me emborrachaba, o porque antes me drogaba, o porque antes era bueno, desordenado. No es por mi fuerza de voluntad que eso sale de mi vida, como la religión me lo ha enseñado. Es por fe. Porque yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Volví a la posición cero. Pero no porque yo me lo merecí, sino porque fue un don de Dios, un regalo que Dios me quiso dar. Cuando yo decidí que creía en Jesucristo y que creía en lo que Él hizo en la cruz por mí. Entonces, si hoy como iglesia, como hijos de Dios, todavía tenemos pecado en nuestra vida, no es ayunar, no es latigarnos, no es tratar de hacer muchas obras y muchas cosas y muchos esfuerzos para que eso no se manifieste en nosotros, sino es creer que ya yo ya fui limpio de ese pecado. Y si como hijo de Dios hoy hay enfermedad, hay algún tipo de dolencia, las dolencias no son enfermedades, sino que son, por ejemplo, bueno, pueden ser enfermedades, pero por ejemplo son cosas que no veo bien con mis ojos, que algo que no me duele pero me limita, ¿verdad? O pueden ser también depresiones, temores, cosas emocionales que no me duelen, pero pues son una dolencia. Me hago aquí cerquita, así. Muy bien. Y entonces, todo eso Jesús se lo llevó en la cruz. Jesús se lo llevó en la cruz. No, está bien. Jesús se lo llevó en la cruz, ¿verdad? Eso es creer en Jesús y creer en su sacrificio, ¿verdad? Eso es. Y a veces entendemos mal la obediencia. Cuando decimos que somos obedientes, algunos dirán, no, es que yo soy obediente porque voy a leer los 10 mandamientos, entonces amar a Dios sobre todas las cosas, amarle a mí mismo, no robar, no matar, bueno, ya, ay, sí, yo todavía digo mentiras, Señor. Bueno, no mirar a nadie así con ojos de que no debo mirar. Entonces, a veces pensamos que eso es la obediencia, y eso no es la obediencia. Es que cuando soy hecha una nueva especie, una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Es mi naturaleza no ser así. Es mi naturaleza, ya no soy pecador, es mi naturaleza. ¿Verdad? Yo no tengo que esforzarme por ser femenina o por querer maquillarme o por querer colgarme todas las cositas que puedo. Me gusta, es mi naturaleza. Ay, siento que soy mujer, tengo que maquillarme por la mañana y tengo que... No, o sea, me fluye, es natural. Eso soy yo. Y el que es hombre no tiene que decir, ay, cierto que me tengo que afeitar, no, que no se me olvide. ¿No? Cierto que tengo que caminar así. No. Ninguno hace eso. ¿O sí? Bueno, hombre. ¿Verdad? No, estoy hablando en un caso normal. ¿Verdad? Ninguno hace eso. Entonces, cuando yo soy una nueva criatura, pues tampoco me tengo que esforzar por no pecar. Es que es mi naturaleza. Y si todavía me está pasando, pues entonces tengo que empezar a creer bien, ¿verdad? Está escrito en 1 Juan 1:9, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero ese momento no es para salvación. Ahí Juan le está hablando a los creyentes, no a los que no creen, sino a los que ya son creyentes, los que ya son hijos. A los que todavía vamos de camino, ¿verdad? Que de pronto a veces nos equivocamos aún. Y entonces cuando yo me pesco de pronto con algo en mi corazón, con falta de perdón, con una palabra que no es, con una mirada que no es la correcta, con que hoy hice algo que no estaba bien, y me di cuenta, porque el Espíritu Santo hace que yo me dé cuenta. Entonces yo voy y le digo, Señor, todavía hice esto, pero, o sea, me porté como hombre siendo mujer, Señor. ¿Verdad? Mejor dicho, no es mi naturaleza hacer eso. Esas cosas ya
O sea, no es mi naturaleza criticar. Señor, ya no es mi naturaleza tener falta de perdón y amargura y rabia en mi corazón hacia alguien. Ya no es mi naturaleza. Perdón, Señor, pero ese perdón es para tener comunión con Dios, porque esas cosas hacen que mi comunión a veces esté lejana con Dios. Porque hacen que mi corazón se endurezca, que no esté tan sensible a Dios. No porque Él sea parte de mí, sino por lo que eso hace en mi corazón. ¿Sí es claro? Cuando yo acepto a Jesús, cuando yo creo a Jesús, cuando yo creo en Él y creo en lo que Él hizo en la cruz por mí, en ese momento pasa el milagro, uno de los milagros más grandes en el ser humano. Deja de ser pecador. Y oigan esto, pasa algo que tal vez a la mente humana no es fácil creer o entender. Y es que todos nuestros pecados son perdonados ante Dios. O sea, Él ya nunca jamás nos va a ver como un pecador. Nunca jamás nos va a ver como un pecador. ¿Sí me entienden? Porque soy su hijo, porque a partir de ese momento Él me va a ver como si estuviese viendo a Jesús. Y Jesús nunca pecó, ni va a pecar ya. O sea, Él me va a ver a partir de ese momento como si estuviese viendo a Jesús. Por eso su amor sobre mí jamás va a cambiar. Así yo todavía de pronto insulte a alguien, me ponga bravo con alguien, así todavía critique a alguien, así todavía de pronto haga algo inapropiado. Ya todos mis pecados, o sea, lo que hoy hice, lo que voy a hacer la semana entrante, el mes entrante, el año entrante, ya fueron perdonados. Pero eso no significa que voy a seguir, ¿verdad? Porque entonces estoy jugando con Dios y me estoy burlando de Él. Porque si soy una nueva especie, tengo que empezar a caminar como una nueva especie. No me tengo que forzar. No es forzar, es por fe. Siento que yo soy una nueva criatura. Y acabé de decir 3 mentiras. Señor, perdón. Y sigo caminando. Pero ese perdón es para creer que yo fui limpiada de esa maldad, Señor. Es como cuando uno está enfermo y sabe que Dios ya lo sanó, pero todavía no duele. Pero yo declaro que yo ya estoy sana, que Jesús ya se llevó esa enfermedad. Recuerden que toda enfermedad, todo lo que aqueja al ser humano es castigo por el pecado, ¿verdad? Y el pecado ya fue puesto sobre Jesús. ¿Recuerdan hace 15 días cuando hablamos de que Jesús era nuestro cordero? Y que en la antigüedad del cordero, cuando la persona llevaba el cordero ante el sacerdote en el Antiguo Testamento, lo que hacía era poner las manos sobre el cordero. Y simbólicamente los pecados de esa persona pasaban a ese cordero, ese animal que era limpio, puro. Y entonces, como pasaban simbólicamente a ese animal, entonces el pecador era el animal. Entonces el que merecía la muerte era el animal. Y por eso Casi siempre moría. el pecador es un animal. Entonces, si nosotros de verdad empezamos a entender qué es la justicia, ¿verdad? Vamos a dejar de ser una iglesia sin poder. ¿Por qué? El poder va de la mano con la santidad. Y en la medida que yo empiece a caminar como esa nueva criatura, va a venir poder en mi vida, ¿verdad? Voy a manifestar esa unción de Dios. Voy a estar en el momento justo, a la hora justa. Voy a poder orar por alguien y darle una palabra tal vez que venga de Dios. Voy a poder hablar con una persona ministrando en una consejería y tal vez voy a darle una palabra de sabiduría que cambie su vida. Voy a poder ver milagros pasar. Soy una nueva especie. En el momento que yo creo en Jesús, y el creer en Jesús es saber que yo por nada, o sea, yo puedo dar todo lo mejor que yo puedo hacer. Puedo ayudar a las personas, puedo entregar mi propio cuerpo para ayudar a otro, que me maten para que otro
viva, ¿verdad? Entregar todo lo que tengo, pero eso no me garantiza el cielo. No entro, así no entro. La única forma de entrar es creyendo en Jesús y en lo que hizo en la cruz. Puedo dedicar mi vida a orar y a interceder y me puedo encerrar y nunca más volver a salir y dedicarme a orar. Por el mundo, por lo que pasa, por lo que sea. Pero eso no me garantiza que voy a entrar al cielo. La única forma de entrar al cielo es a través de Jesús. Por eso hoy la iglesia está siendo tan cambiada, tan atacada con el ecumenismo, ¿verdad? Que nos dicen ahora, lo que nos quieren enseñar es que todos los caminos llevan a Dios, y eso no es cierto. Y los que hemos experimentado a Jesús, sabemos que es así. No es una teoría. Es de experiencia, es de ser testigo. Es de saber cómo él entra a mi vida y me cambia, me transforma. De verdad me hace una nueva criatura, una nueva especie. De verdad empieza a abrirme caminos, de verdad me saca de donde he estado. De verdad corta maldiciones que vienen generacionales de mi vida. Y lo más lindo de todo, tener la certeza que cuando no estemos aquí vamos al cielo. Eso es lo mejor. Porque aquí, hoy les quiero decir lo máximo que podemos vivir son 120 años. O sea, unos 90 más. Bueno, la verdad, yo 100. Lo máximo, o sea, no más de eso no podemos vivir porque el Señor dejó escrito, después de que la humanidad empezó a vivir 900 años, no sé cuántos años vivían, entonces, y con tanto pecado y con tantas cosas, Él dijo, no. O sea, en un momento digo, a partir de hoy, 120 años será lo máximo que vive, y está escrito. Y de ahí en adelante nadie puede vivir más de 120 años. Eso, contra una eternidad. A veces nos ocupamos tanto, nos afanamos tanto por lo de aquí, que no nos importa dañar, hacer, para conseguir, y esto se acaba, ¿verdad? Nada nos llevamos, no nos llevamos los títulos, de nada nos sirven, ni el dinero, ni muchas cosas. Lo importante es la eternidad, es lo que vale. Ahora, no quiero decir con esto que entonces no vamos a hacer aquí nada, no es eso, pero que en nuestro corazón la prioridad sea eso, lo que va para el otro lado, lo que va para más allá. Que no sea nuestra prioridad lo que se queda aquí. Bueno, yo tenía la verdad, a partir de que somos hechos nuevas criaturas, algo que nos va a enseñar, que nos va a ayudar a poder caminar como esa nueva especie, es empezar a cambiar y a renovar nuestra mente. Porque lo que es hecho nuevo es nuestro espíritu, o sea, lo que es creado, ¿no? O sea, esa nueva criatura es ese espíritu que tenemos adentro, que es lo que tenemos de Dios. Pero seguimos con el mismo cuerpo y seguimos con la misma mente y seguimos con las mismas emociones. Entonces, nuestra mente necesitamos renovarla, cambiarla. Empezar a decirle, mente, usted pensaba ya en lo negativo, pensaba en pasar por encima de todos, usted pensaba en criticar a todos, usted pensaba en vengarse, usted pensaba en emborracharse, usted pensaba esas cosas perversas, usted pensaba en muchas cosas. Pero de hoy en adelante, mente, usted va a ser renovada. El Señor nos hace nuevas criaturas, una nueva especie. Él hace justicia en nosotros. ¿No? Vuelve, porque es que el ser humano fue engañado. Le quitaron la posición, ¿verdad? ¿Recuerdan el ejemplo que les di? Que el papá hizo la casa y vino alguien y sacó al hijo. Eso fue lo que pasó. Entonces vino el Señor y otra vez hizo justicia a través de Jesús. Y nos volvió a poner en la posición 0. Pero es nuestra responsabilidad renovar nuestra mente para ir acorde a eso. O si no, vamos a vivir una vida, pues nos vamos a salvar el día, o sea, a salvar en la eternidad, pero no nos vamos a salvar de las cosas que vamos a vivir acá, de las cosas que le van a pasar al mundo. Y muy probablemente lo que le pase al mundo me va a pasar a mí. O sea, lo que le pase al que no es hijo de Dios me va a pasar también.
Ah, que si viene yo no sé qué epidemia, igualito que a todos. Ah, que si viene la escasez y la hambruna, es igualito que a todos. Ah, que si todos tienen que correr porque la guerra, igualito que a todos. Y esa no es la idea. Porque el mundo necesita respuestas, necesita un Dios. Y los encargados de mostrar a ese Dios somos ustedes y yo. ¿Saben una cosa? A mí me parece, yo siempre creí que yo era muy buena y muy espiritual porque siempre en mi corazón hubo una inclinación hacia Dios, a pesar de que hice muchas cosas en la universidad y muchas cosas, pero siempre en mi corazón hubo una inclinación hacia Dios y yo pensaba que yo era muy buena. Por eso ya. Y yo miraba a los otros y decía, los perdidos. ¿Verdad? Pero yo soy distinta, soy mejor, ¿verdad? Pero no, es que Dios nos había escogido desde antes de la creación del mundo y usted está sentado aquí hoy porque Dios lo escogió para que escuchara esto. O sea, para mí eso es tan grandioso. ¿Qué vio Dios de bueno en mí? Dijiste que no eras buena. ¿Verdad? ¿Qué vio Dios de bueno en mí? ¿Qué vio Dios de bueno en cada uno de ustedes? Usted no está perdiendo el tiempo, de verdad. Si usted tiene en su corazón una inclinación hacia Dios, no se crea que usted es bueno. Es que Dios es el bueno y lo escogió, usted está predestinado, y sobre todo en este tiempo que es tan importante, ¿no? Hay cosas importantes que Dios quiere que usted haga, que Dios quiere que usted experimente maravillas. Estamos viviendo el tiempo más emocionante de la humanidad, de toda la humanidad. Los profetas, Isaías, Jeremías, Malaquías, Habacuc, los que están en la Biblia, vieron este tiempo y querían vivirlo. Son tiempos que para el mundo van a pasar cosas muy fuertes, pero si nosotros creemos correctamente, para nosotros vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida con una intención de Dios para mostrarle a los demás que no conocen el amor de Dios, que todavía están engañados, que todavía si están en una religiosidad o de pronto ni quieren nada con Dios, para mostrarles que Dios es bueno, para mostrarles que cuando nosotros llegamos a Él no tenemos ni siquiera que hacer un recuento de nuestros pecados, simplemente todos son perdonados. ¿Alguno de ustedes cuando creyó en Jesús, cuando lo recibió en su corazón, tuvo que hacer recuento de todos sus pecados y de pronto dijo, ay, este no lo dije, se me olvidó, este no me lo perdonaron? No, usted no tuvo que hacer ninguna confesión de todos sus pecados. Todos, está escrito, todos les son perdonados en ese momento y a partir de ese momento Dios lo mira a través de Jesús. Si usted peca, pasan dos cosas. Cuando usted peca, de ahí en adelante. Primero ya entendimos que es por no creer bien, porque no estamos ejerciendo ser esa nueva especie, ¿verdad? Y es por fe, no es por fuerza ni por obras, ni por fuerza de voluntad, ni por nada de eso, no. Es por fe, porque no hemos entendido. Pero pasan dos cosas. Uno, mi relación con Dios cara a cara se va volviendo lejana. No por Él, no porque Él se aleje, no. Porque mi corazón se va endureciendo. Y dos, le doy oportunidad al diablo, porque saben que el diablo no está aquí. El diablo está allá arriba, de día y de noche, acusándome. ¿Y por qué me acusa? Porque usted ahora tiene derecho a todo lo que le corresponde a Dios, es suyo, porque usted es su hijo. Y ahorita vamos a leer esa cita bíblica. ¿Y sabe qué hace el diablo? Allá, arriba, dice no. ¿Este quiere sanidad? Mire, tiene rencor en su corazón. Aquí pongo una contrademanda para que este no pueda recibir la sanidad. Eso es lo que él hace. Y entonces a veces nosotros aquí estamos, Señor, ¿por qué no me sanó? Señor, ¿por qué nos...? Resulta que había una contrademanda. ¿Por qué? Porque yo todavía no caminé como esa nueva especie, porque le di cabida al diablo con mi vida, porque no creí bien. Pasan esas dos cosas. Pero ya, si me voy de aquí, soy salvo. Y Él me ve a través de Jesús, y Él me ama. Y tal vez me ve sufriendo, y me ve llorando, y me ve en necesidad, y me ve en dolor, y Él se duele conmigo. ¿Acaso usted, si ama a su hijo, y lo ve en tristeza y en dolor, no quisiera que le pasara mejor a usted? Los que son papás.
Imagínense Dios cómo sufrirá. Y además, más peor aún, sabiendo que Él ya hizo todo para que fuésemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Voy a leerles un par de citas y terminamos. Teníamos estas cosas preparadas, pero creo que ya entendimos, ¿verdad? Vamos a leer 2 Corintios 7:2. Segunda de Corintios 7:2. Esto lo está escribiendo Pablo, el apóstol Pablo, se lo está escribiendo a la iglesia de los Corintios. Era una iglesia que era conocida por creer, era famosa, porque creía en Dios, porque tenía poder. Sí, porque habían pecado y habían caído. Exactamente. Pero bueno, eran famosos. Y le escribió Pablo a los Corintios y le dijo, admitimos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado, a nadie le hemos hecho nada malo. Pablo. ¿Ustedes saben quién era Pablo? Era el terror de los creyentes, porque los perseguía, los mataba, los apedreaba. Él era el que los hacía huir de sus casas y les tocaba huir a donde pudieran con lo que tenían puesto, porque los apedreaban, los encarcelaban, los lapidaban, los guillotinaban, los perseguía. Y Pablo, él. Y si lo leen en otras versiones, dice, o sea, como que yo nunca hice nada malo, nosotros nunca agredimos a nadie, nosotros nunca le hicimos mal a nadie, ¿verdad? Pablo diciendo eso. Así, ¿no? Como que Pablo ahí como que se le fue la luz, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Pablo está hablando de la nueva especie, porque el Pablo anterior murió con Jesús en la cruz, está muerto. Porque Pablo entendió que era una nueva especie, y esa nueva especie no engañaba, esa nueva especie no criticaba, no corrompía a nadie, no le hacía mal a nadie. Y él está hablando de eso. Antes era el terror de los creyentes. Hizo cosas muy horribles con los cristianos, con los verdaderos cristianos de esa época. Porque en ese tiempo eran verdaderos cristianos, nosotros estamos aprendiendo a hacerlo. Y él hizo cosas horribles. Y escribió eso. Pero está escribiendo del que resucitó con Jesús, de ese espíritu, de esa nueva creación, de esa nueva especie. Él entendió. Vamos a leer otras dos. Vamos a leer Colosenses 1, 12 y 13. Así, vamos muy bien para alcanzar. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas, nos hizo aptos para eso. ¿Qué significa eso? Significa que todo lo que le pasa al mundo, ¿ustedes saben quién es el príncipe, el que gobierna el mundo? El diablo, ¿cierto? ¿De dónde vienen las pestes, las hambres, la escasez, las carestías, las enfermedades, las guerras? ¿Quién las hace? ¿Dios? No. Y él es el que domina, digamos, es el gobernante de todos los que están sin creer en Dios. ¿No? Eso es. A nosotros nos puso en un nuevo reino, en el reino de su Hijo, en el reino de Jesús, donde Jesús es el que gobierna. Es un lugar espiritual, aunque aquí caminamos y aquí hay uno que no cree, y hay otro que cree en otra cosa, y aquí hay otro. Estamos aquí aparentemente todos juntos, ¿verdad? Aquí en la calle. Pero a mí no me debe pasar
lo que le pasa a este y a este y a este, porque es que a este lo gobierna el diablo, a este también. ¿A mí quién me gobierna? Me gobierna su palabra. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo soy tan buena. Porque esta mañana oré. Menos mal. ¿Así no? ¿Sí? Porque ayer vi, ¿no? ¿Sí por eso? Porque yo creo. Lo que Él hizo por mí, me hizo una nueva especie. Estoy puesta en un nuevo reino. Su gobierno sobre mí es su palabra. Esto que está aquí escrito son los decretos para mi vida, lo que me debe suceder. Sus promesas, su bendición. Esto es lo que me pasa a mí. Esto es lo que a mí me gobierna. Ay, que dijeron en noticias que viene otra variante más terrible. Ay, que dijeron en noticias que viene la hambruna, que viene la carestía. Ay, que dijeron en noticias que vamos a entrar a la guerra. ¿Para quién es? Para el mundo. ¿Qué papel jugamos nosotros ahí? ¿Cuál es el papel que jugamos? Expandir el reino. Mostrarle al mundo el amor de Dios. Mostrar al mundo que hoy llora, que hoy sufre, que no tiene consuelo. Inclusive la misma iglesia que está en religiosidad y que todavía no entiende. Jesús nunca le dijo a nadie, venga, repita conmigo. Lucas 12:32. Yo creo que con esto vamos terminando. Bueno, vamos a mirar dos más y terminamos. Lucas 12:32. Dice, no temáis, manada pequeña, les dice hoy el Señor, no teman al COVID, no teman a la guerra, no teman a las malas noticias, manada pequeña, no teman, les dice el Señor hoy, no teman. Esto es, la palabra de Dios es eterna. No quiere decir que entonces como se la dijo a los discípulos era para ellos, es eterna. ¿Qué quiere decir? Que es para hoy, para usted, para mí. Que será para los que lo escuchan mañana o lo escuchen el año entrante. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre, hijos de Dios, una nueva especie. El hijo de Bill Gates, de la reina Isabel, de no sé, bueno, que sea, tiene privilegios. Ustedes son los hijos. El Señor del universo. El dueño de todo, el que creó todo, el que creó a Bill Gates y el que le dio sabiduría a Bill Gates para que creara lo que hizo. El que creó los reinos de esta tierra para que la reina Isabel fuera la reina. Le ha placido a vuestro Padre daros el reino. ¿Qué significa? Que todo lo que pertenece al Padre es suyo. Nueva especie, nueva criatura, no pequen más. Pero no por fuerza, sino porque ustedes ya fueron liberados de eso. El pecado ya no los gobierna, porque ahora su gobierno es Jesucristo. Es por fe, no por obras. Entonces, ¿cuál es la obediencia? Pero es que ahí dice que tenemos que obedecer. Entonces, ¿cuál es la obediencia? ¿Cuál es la obediencia? Esa no la tengo anotada, pero la leí hace unos días, espero que me acuerde. Está escrito en Romanos 1:5. Romanos 1:5. La obediencia es expandir el reino. Esa es la obediencia. La obediencia es obedecer la fe.
Y ahora para nosotros, ¿saben cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿O cuántos pecados hay? ¿Cuántos pecados hay? ¿Qué dirían ustedes que es el pecado? Hoy, para un hijo de Dios creyente, nueva especie, No estamos hablando- que ya son limpios del pecado, Y no que le todavía lo preguntaste a ejercen, usted. que todavía lo ejercen porque no creyeron en verdad. De pronto todavía lo ejercemos porque no hemos creído bien. Pero ya vamos cada vez caminando en santidad, más santidad. Pero, ¿cuál es el verdadero pecado? ¿Cómo? Muy bien. El verdadero pecado es no creer en... Ay, no, pero yo sí creo. No le digo que llevo 10 años en la iglesia. Y predico. Y canto. ¿Mm? ¿Y por qué peca todavía? ¿Cree en Jesús? ¿En lo que hizo en la cruz por usted? ¿Y por qué todavía está en depresión? ¿Y por qué todavía le duele? ¿Cree o no cree? Ese es el verdadero pecado. No creer en Jesús. Y al decir creer en Jesús es no creer lo que hizo en la cruz por mí. Que cambiamos de posición. A través de él me he hecho justicia de Dios. Otra vez fui puesto en la casa que me habían quitado. Me fue restituido lo que me habían robado. Fui limpiado de toda esa inmundicia con la cual me ensucié allá afuera en el mundo. El hijo pródigo estaba comiendo con los cerdos. El hijo pródigo, me imagino que no estaba muy bonito ni perfumado, ni tan bien vestido, porque comiendo con los cerdos, ni siquiera comiendo, anhelando la comida de los cerdos. O sea, tal vez lo que los cerdos dejaban en se lo comían. ¿Cómo estaría de bonito, de bien perfumado, de limpio, pero que bien afectado y bien adornado? ¿Se imaginan cómo estaba? Cuando volvió en sí, dice la Biblia que volvió en sí. ¿Saben cómo volvió en sí? Ayer estábamos hablando con Jimmy de eso. Cuando él dijo, en la casa de mi padre, hasta los sirvientes comen manjar, están bien, están en abundancia. Hasta los sirvientes. Cuando él dijo eso, dice la Biblia que volvió en sí. O sea, como que se le cayó el velo. Dijo, ¿yo qué hago aquí? Si yo no pertenezco a los cerdos ni a todo esto. Yo soy el hijo de allá, y en la casa de mi papá, hasta los sirvientes, y yo soy hijo. Sí. Nosotros somos una nueva especie, volvamos en sí. No tenemos por qué revolcarnos en las cosas feas, no tenemos por qué estar viviendo en el engaño del diablo. Somos la justicia del Señor en Cristo Jesús. Entendimos que es, hágase justicia. Entendimos que somos la justicia del Señor. Si es claro, algunos, si no le quedó claro, por favor, es el momento, no importa. Algunos a veces nos da pena decir no entendí porque van a decir, ay no, todos entendieron y yo no. Pero saben una cosa, eso no importa, somos hermanos en amor. ¿Estamos? A ver si se me pasó algo importante. No lo hice como lo había planeado. ¿Cómo? Como hijo de Dios, cuando le partió la pena el sacrificio que hizo. Yo lo creo, y ahora como nueva criatura, ¿qué nos corresponde más allá de decir? ¿Cuáles son tus beneficios? Más que mis beneficios, y eso yo sé que yo ya no me tengo que ganar el cielo con obras, pero como ya te lo regalaron. ya lo tengo, pero como, y tú dijiste ahora, es expandir el reino de Dios. ¿Cómo expandir ese reino de Dios? Porque eso es lo que nos corresponde. A ver, antes de la creación del mundo, yo les quiero decir, en el Salmo, no tengo, creo que es en el 39, verso 16, no recuerdo bien, les quedo en esa cita. Dice, está escrito, que Dios a cada uno de nosotros, o sea, alguno puede decir, no, es que yo vine porque mi mamá y mi papá se despidieron.
pero ni me estaban buscando. No, yo vine por una borrachera y de mi papá o de mi mamá, y ni sé quién es mi papá. No, no, pero usted para Dios es único, especial. Y usted tiene un libro. Dios hizo un libro desde antes de la creación del mundo. Hay un libro a su nombre, con un nombre que tal vez no sea Fernando. Es el nombre que Dios le tiene. Un día se lo van a dar acá, o nos lo van a dar a cada uno de nosotros. Tal vez no sea Sandra, ni sea Dari, ni Sergio, tal vez no sea ese, pero corresponde a nosotros. Y ese libro está con nuestro nombre. Y en ese libro Dios tiene un destino para cada uno, un destino. Un destino. Y parte de estar nuevamente en la justicia de Dios, ¿verdad? Es que Él mismo nos revela ese destino. ¿Qué es? ¿Cómo es que yo voy a hacer? ¿Cómo me corresponde a mí? ¿Verdad? Ah, no, es que yo quiero predicar como aquel. No, es que hace tanto que yo quiero eso. Tal vez no sea mi destino, pero cuando yo lo encuentro, me voy a sentir tan plena y tan feliz que ya no me importa no ser como el que me gustaba. ¿Sí es claro? Cuando yo soy la justicia de Dios, recupero esa comunión con el Señor. O sea, no tengo que decir, tengo que orar, o si no, no me va bien. No, es que tengo que orar porque es que si no oro, ¿quién sabe qué me va a pasar? O si no oro y con esta situación que tengo yo encima no orando. Para rematar, ¿verdad? No. Es querer hablar con Él. Es querer conocerlo más, es saber que Él está vivo y está conmigo. Es querer decirle, Señor, deme más luz, hágame entender, deme más sabiduría. Yo sé que esto ya es mío, aún no lo poseo. Ay, hazme entender, Señor. Pero no solo para mí, sino para también extender hacia los demás. Claro. Y en función de cuál es mi destino, Señor. Porque cuando encontramos nuestro destino, encontramos la plenitud de la vida, la verdadera realización. No importa los millones que nos ganábamos antes, no importa todos los títulos que teníamos, eso ya no importa. Porque, y no quiere decir que entonces vamos a vivir pobres, no, ese no es el plan de Dios. Pero encontramos la razón de ser por la cual yo estoy aquí ahora, en este momento, ¿verdad? Pero eso es algo personal, eso es algo íntimo con Dios. Yo puedo decirle, no, es que ustedes van a ser todos profetas, van a ser todos misioneros, todos vayan. No, o sea. En el Congo. Ya más de uno lo piensa. Bueno, hay otra cita bíblica aquí que quiero que leamos, Primera de Juan 2, 1, 2. Primera de Juan 2, 1, 2. Dice, es el apóstol Juan hablándole a la iglesia, ¿no? A los creyentes. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, él más o menos estaba enseñando esto, ¿verdad? No pequen, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Porque todavía vamos de camino, ¿verdad? No es para latigarnos ni para... sino, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿verdad? Allá en el tribunal. El diablo está, mírelo, no, ese no puede prosperar porque vea, así es justo. Mire, se quedó con las vueltas del gusto. No puede prosperar. Porque es que está escrito que el que le roba al pobre no prospera. Y el señor del bus era pobre. Y este le quitó los vueltas. No se las dio, o sea, se hizo tonto y no se las dio. Está escrito que el que le roba al pobre no prospera. Ahí está. Entonces, mire, legalmente no prospera. Pero dice que abogado tenemos en el cielo. Pero todo eso pasa cuando lo entendemos y lo creemos. Es que no es que, yo ya soy hijo de Dios, entonces ya me tiene que pasar todo, y porque no me pasa, y entonces yo tengo derechos, pero entonces sigo en pecado. No, es todo junto, es íntegro.
es ejercer la justicia de Dios. Por eso les dije al principio que esa palabra era una palabra demasiado importante y que a veces no la entendemos. Y que decimos, sí, somos la justicia de Dios, pero ni entendemos qué es eso. Señor, que sí. A veces decimos que el Espíritu Santo nos revela lo que es el juicio, el pecado y la justicia. Bueno, pecado, juicio y eso, las tres cosas, pero no, ni entendemos qué es. El pecado no creer en Jesús. Y ya entendimos por qué, ¿verdad? Ah, no, yo sí creo. Ah, bueno, ¿y por qué sigue pecando si cree? Porque es que creer no solamente que es el Hijo de Dios, sino es creer lo que hizo en la cruz por mí, que me puso en esa posición de justicia, que hizo justicia. Me limpió y me restauró. Bueno, el juicio, ¿qué es el juicio? El juicio de Dios siempre es el juicio sobre el pecado. Cuando vengan sobre la tierra los tiempos apocalípticos que están por venir, pero ya no estaremos aquí. Cuando venga ese tiempo de tribulación, va a ser algo terrible, como ni siquiera nos hemos imaginado. Si ahorita el mundo va a vivir cosas difíciles, eso es un chiste, comparado con lo que va a pasar en la tribulación. ¿No? Pero no es el juicio de Dios contra las personas, porque Dios ama al ser humano. Es el juicio de Dios contra el pecado. Y va a ser tan difícil y tan terrible que en la segunda mitad de la tribulación, un ángel del cielo va a descender y el ángel del cielo se va a predicar. Imagínense un ángel predicando. Porque ya los seres humanos, los que creen en Jesús, ya no van a estar aquí ninguno. Porque los que se convirtieron en la tribulación, a todos los que se destinaron. Y los que no deben estar por allá escondidos en una cueva. Los poquitos que quedan. Un ángel del Señor todavía dando la oportunidad al que no se ha dejado marcar con la marca de la bestia, que va a hacer algo en la mano derecha o en la frente. Y va a ser algo físico. No es un chiste ni es un cuento, es real. La vacuna y todo esto que está pasando es un precursor de esto. ¿Verdad? No, eso no quiere decir con esto que no se vacunen o que sí se vacunen, no estoy diciendo eso. O que tiene algo que ver con eso, no. Simplemente ya nos están enseñando, ¿verdad? A que adoctrinándonos, con temor. ¿Verdad? Pero también quiero agregar una cosa, hace mucho rato que nos están acostumbrando al mal. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de las películas. Claro. Están pasando por YouTube ejecuciones, o sea, nos están acostumbrando a vivir la cultura. Bueno, pero a mí nadie me obliga a ver. Exactamente, pero eso lo decimos nosotros, pero las demás personas no. Sí, es cierto, es cierto. No, y ahí está. los juegos lo hacen como más insensible al dolor. Sí. Sí. Pero ¿cuál es nuestra función? Sí. No es criticar, ni señalar, ni decir, oiga, no voy a eso. Mire que, no. Mostrar a las personas el amor de Dios. Yo creo que es eso, ¿verdad? Como Jimmy dijo, el día que los papás lo miraron con amor, el día que no lo regañaron, no lo insultaron cuando llegó borracho tarde. Yo no dije borracho. No me acordaba. Entonces ese día no lo insultaron, no lo regañaron, no lo recriminaron, pero en sus ojos se veía el dolor que sentían y el amor. La tristeza de lo que está haciendo. Eso hizo más que cualquier otra cosa. Y eso fue profundamente el corazón. Y tal vez es hoy, eso es lo que el mundo necesita. Tal vez no tantas predicaciones, ni señalamientos, ni religiosidad. La religiosidad menos, porque, ¿verdad? Cambia unas normas por otras. El poder de Dios, el amor de Dios. La aceptación de Dios, no importa si vengo revolcado del pecado, de donde venga. Pero Dios me perdona y me acepta. Y quiere cambiar mi vida. Y así es, porque no es nada que queramos nosotros hacer, es que Él es así, ¿verdad? Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias, Señor, gracias por esta semilla que hoy has tú mismo puesto en los corazones, Señor. El Padre hoy ha puesto esas semillas en cada corazón, Señor. Hoy has esparcido semilla. Señor, que esta semilla en cada corazón de fruto, Señor. Fruto de justicia, fruto de victoria, que podamos tener victoria, Señor, sobre
la enfermedad, sobre la deuda, sobre el pecado, sobre la destrucción, sobre el temor, sobre la depresión, sobre cada condición hoy, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor, porque declaramos que no somos una iglesia sin poder. Somos una iglesia, Señor, que muestra tu amor y muestra tu poder. Somos una iglesia, una nueva especie, somos nuevas criaturas. Y te damos gracias por eso. Gracias, Señor Jesús, porque eso es amor. Gracias, gracias te damos. Amén. Amén. Ay, ¿cómo paro esto? ¿Cómo lo paro?